Hoy en No Te Rindas. Testimonio. Este testimonio ni siquiera le pusimos nombre hoy. Se quedó en testimonio porque sabemos que muchos de ustedes han manejado testimonios y todavía tienen cuestionantes de por qué pasó o por qué no pasó. Algo que nos transformó, aunque teníamos siempre esa inquietud de que Sí, se claro, comprobará el claro. diagnóstico, pero nos transformó porque era una oración continua. Mi niño de 7 años ora diciendo: Madre, cancelamos todo diagnóstico en el nombre de Cristo Jesús. Y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio devocional No Te Rindas, el espacio que trae aliento y esperanza. Un abrazo bien grande para ti que nos ves por primera vez. Sí, bienvenida, bienvenido. Gracias de verdad por estar ahí con nosotros. Y a ti que como cada día, de lunes a viernes, estás ahí a través de este canal 6, Canal del Sol, y en Bebeto TV 9 de la mañana. Un abrazo bien grande. Nuestra querida Amita Veras hoy no está con nosotros aquí, pero ya prontito la tendremos para compartir este contenido de este espacio devocional No Te Rindas. Mira, cada uno de nosotros tenemos algún testimonio que compartir. Para cada persona, las vivencias que tienes pues son fuertes. No podemos nunca minimizar el dolor de una persona comparándolo con el nuestro. Pero definitivamente hay situaciones que vivimos que se convierten en algo doloroso y en términos general todos estamos de acuerdo con que es doloroso. El testimonio que estaremos compartiendo en el día de hoy con nuestra invitada, nuestra queridísima Ailín Reyes de Volques, tiene mucho que ver con esa parte de esos testimonios que a veces uno dice: Dios mío, que no me toque. Así que te damos la bienvenida. Qué bueno que estás aquí nueva vez con nosotros. Qué bueno que aceptaste la invitación y qué bueno que tienes la valentía de compartir tu testimonio, uno de los tantos en el día de hoy. Bienvenida, Ailín Reyes. Muchísimas gracias, Wendy. Es un honor para mí estar contigo nueva vez. Y es así, nosotros somos formados en base a un testimonio. Yo digo que no es contar un testimonio, es que tú eres el testimonio. Y son las vivencias que tú compartes, que muchas son dolorosas, a veces crees que es el final, son las que construyen tu relación con Dios, construyen un carácter formado por Dios y te hacen conocer, como dice la palabra: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bueno, y precisamente el libro de Job es la base bíblica que estaremos manejando en el día de hoy. Quiero permitir que seas tú que hagas la oración de inicio. Claro que Para sí. compartir este contenido. Invita a toda tu gente a que sintonice, porque quizás piensas que lo que te ha tocado vivir no podrás salir hacia adelante, no tendrás la fortaleza y la confirmación de que Dios está en control de todo. Así que invita a toda tu gente y oramos para dar ya inicio a este espacio devocional. Amén. Amado Dios, te glorificamos en todo tiempo, glorificamos tu nombre. En este tiempo, Señor Jesús, alabamos tu preciosa majestad y pedimos que en esta hora, Padre, tú puedas tocar los corazones que compartan con nosotros esta palabra, esta vivencia, Señor. Queremos pedirte que tú te entrones, que tú te manifiestes, que tú toques los hogares, que si hay alguien que está en desolación, Padre, reciba de las fuentes de agua viva que eres tú. Bendice este tiempo, bendice cada uno de los hogares y bendice, Señor Jesús, esta oportunidad, nuestras familias. Bendice a Wendy en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a todo el equipo de trabajo. Bendice a Ami, Señor. Te pedimos en esta hora que tú te manifiestes y que tú te glorifiques. Amén. Amén. Bueno, y con esta hermosa oración y esta canción que viene a continuación, te invitamos a que sigas disfrutando de este espacio devocional No Te Rindas. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede decirte no te rindas de. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Una cita que nos habla de cómo venimos, de cómo nos vamos y de aceptar la voluntad de Dios luego quizás de pasar el tiempo de llanto, el tiempo de luto, el tiempo de dolor, y entender que el Señor sigue estando a nuestro lado y que tiene el control de todo. Hoy compartimos este testimonio. Ya Ailín Reyes ha estado con nosotros hablándonos de otros testimonios de cómo el Señor
independientemente de que haya un diagnóstico de muerte, de que no haya esperanza, el Señor sea glorificado. En el día de hoy nos trae un testimonio que luego que vimos que tuvo la valentía de empezar a hablar de esto, de publicarlo, dijimos, no, espérate, la gente de este espacio devocional tiene que ser parte de lo que es este testimonio y esta historia. Cuando viniste estabas embarazada, podríamos decir que todo empieza desde este momento, pero vamos a contar el testimonio como tal en el día de hoy. Así mismo es, Wendy. Yo estuve aquí contigo grabando. En esa oportunidad ya estaba embarazada y te comunicaba que estaba siendo medicada, estaba bajo tratamiento médico, porque a raíz de mi embarazo, que supimos que estábamos en espera para febrero del 2024, pues se desarrolló en mí lo que es una hipertensión gestacional y algunas complicaciones de taquicardia. Entonces inmediatamente los doctores preventivamente pues me colocan un tratamiento. El bebé realmente fue un bebé muy buscado, deseado, amado, porque se tomó una decisión en familia de obtener ya este tercer fruto para conformar definitivamente lo que sería nuestra familia. Así es que desde ese momento pues estábamos muy contentos, muy felices, pese a mi diagnóstico de salud, realmente El diagnóstico era tuyo, no del bebé. Mío. Solamente tuyo. Solamente mío, un diagnóstico de hipertensión. Como yo soy sobreviviente de trombosis, pues eso me atemorizó, no lo voy a negar. Fueron momentos de mucha incertidumbre porque como estaba la alerta, esa alarma, yo realmente durante muchos meses, durante los primeros meses de mi embarazo, yo tenía mucho temor. Era normal por todas las vivencias que por ya todas habían las vivencias, experimentado. exactamente. Tenía mucho temor de no superar la cirugía. Cuando nosotros hablamos de toda esta condición que tiene que ver con tu presión, que tiene que ver con el corazón, uno entiende, bueno, el problema es mío. Entonces, ¿dónde entra el momento que afecta a tu bebé? Ya cuando teníamos más o menos 5 meses y nos hicimos todos los estudios que eran un poquito más específicos. De hecho, estudios que no nos llegamos a hacer ni siquiera con nuestros 2 primeros niños. Como ya estaba la condición de hipertensión, pues los doctores sugirieron hacerle estudios profundos a nuestro bebé. Entonces ya a los 5 meses, mediante un estudio, los médicos nos alertan de que podría venir el bebé con una condición del corazón, una cardiopatía. Imagínate, me dan la noticia de un momento a otro, me dan la noticia toda la familia reunida, mi esposo estaba con los 2 niños. Y ellos también escucharon hay que había un destacar diagnóstico. en esto de que siempre hay que mencionarlo. Anteriormente, ante una noticia como esta, los médicos profesionales hacían todo de una forma como muy empática, lo hacían muy discretamente, manejaban todo con mucho cuidado, pero lamentablemente hoy en día no existe ese cuidado, ni siquiera se te dijo saca a los niños para darte el diagnóstico o vamos a hablar con el esposo sin que ella se entere porque todavía estabas embarazada, fue todo crudamente. Fue todo crudamente, a nosotros se nos vino el mundo abajo, porque a pesar de que habíamos pasado por diagnósticos anteriores, fue solamente en mi caso, pero en esta ocasión fue con el bebé. Los niños inmediatamente comienzan a preguntarme, mami, ¿qué pasa? ¿Qué te dicen de mi hermano? Inmediatamente nosotros activamos la oración. El mundo cambió totalmente. El mundo ya cambió. El temor no era por tu condición, sino por la condición del bebé. Exactamente, ahora no solamente oramos por mi condición de salud, sino también por la condición del bebé probable, porque realmente siempre los doctores nos decían, esto se confirma 100% al momento del bebé nacer. Entonces recuerdo que mi primogénito Ángel Sebastián busca un salmo, una palabra. Llenamos un pizarrón de las promesas del Señor, de la palabra, y quiero compartir esta palabra que está en el Salmo 72, versículo 15, dice, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Nosotros activamos la oración,
durante esos meses que seguíamos con esa emoción de nuestro tercer niño. Sus hermanos le cantaban, sus hermanos oraban continuamente de camino a la escuela. Su padre lo lleva y me mandaban las oraciones. Wow. Realmente fue algo muy íntimo familiarmente, algo que nos transformó, aunque teníamos siempre esa inquietud de que Sí, se claro, comprobará el claro. diagnóstico, pero nos transformó porque era una oración continua. Mi niño de 7 años ora diciendo, madre, cancelamos todo diagnóstico en el Wow. nombre de Cristo Jesús. El día antes de mi cirugía me decían, quiero dormir un rato contigo, y comenzaron a orar e interceder por su mami y por su hermano. Wow, definitivamente un testimonio que no solamente involucra a 2 personas, sino a toda una familia. Vamos a una pequeña pausa, porque existía un diagnóstico basado en la realidad, que luego pues termina partiendo este angelito a brazos del Señor. Y yo sé que ustedes dicen, y entonces, ¿y la oración? ¿Y qué pasó? Hubo algo que pasó y hay algo que está pasando en la actualidad, porque Dios siempre tiene un propósito muy diferente al que nosotros podemos manejar. Sin embargo, Dios sigue siendo Dios. Ustedes no se muevan y regresamos con más en este espacio devocional. No te rindas. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede decirte, no te rindas que la victoria tú tendrás la victoria. Testimonio. Este testimonio ni siquiera le pusimos nombre hoy. Se quedó en testimonio porque sabemos que muchos de ustedes han manejado testimonios y todavía tienen cuestionantes de por qué pasó o por qué no pasó. Hoy estamos compartiendo con Ailín Reyes, quien, bueno, pues precisamente en uno de los programas estuviste compartiendo un testimonio de cómo por una condición que tiene que ver con su presión arterial, sumado a esto, a los embarazos, ponía en riesgo su vida. A principio de su embarazo también pone en riesgo su vida, pero lamentablemente manejan una información de que ya no es ella el tema de peligro, sino el bebé que viene en camino. Nos quedamos en una parte muy importante y fue el día de tu cirugía. Das a luz por medio de cesárea. Así es. ¿Qué pasaba por la mente de Ailín en este momento y cuál fue el diagnóstico luego de nacer tu bebé? La cesárea realmente siento que el Señor me acompañó, porque yo estaba muy tranquila, estaba muy confiada. Yo creo que es el fruto de la oración de un pueblo unido, el fruto de la oración en familia. Yo fui muy tranquila y muy confiada. Recuerdo que en esta cirugía, a diferencia de las otras que había tenido anteriormente, estaba totalmente consciente, despierta, gracias al Señor. Todo marchó normal, salvo algún percance con mi doctora al final, que ella también se mareó, se puso malita, pero todo marchó bien. Definitivamente había una batalla espiritual muy fuerte. Así Podríamos es. decir esto. Sí, yo creo que realmente hay propósitos, planes del Señor que uno en su humanidad no entiende. Yo, antes de decir lo que pasó luego de esto, quiero decir que la oración de mis niños y de mi familia era que se cumpliera el propósito del Señor. Los niños oraban de que si era posible el bebé no llegara a ser intervenido quirúrgicamente, que yo estuviera bien, que su mamá estuviera bien, que su hermano estuviera bien, pero sobre todo que se cumpliera el propósito del Señor. Y comento esto porque efectivamente yo pude comprobar cómo fue la buena voluntad del Señor, la que nos permitió recibir a nuestro bebé. Él, gracias al Señor, nace. Los médicos confirman que nace con una condición de cardiopatía, o sea, había una dificultad en su corazoncito. Y inmediatamente nosotros hacemos todo el papeleo del lugar para hacer el trámite y trasladarlo para poder intervenirlo quirúrgicamente. Pero pasa algo ahí que nos cambió la vida. Y es que los médicos, los mejores especialistas de aquí del país, nos dicen que nuestro bebé está dentro del 5% de bebés no operables. Wow. Que lo evaluaron, incluso le hicieron estudios aún más profundos y lo evaluaron médicos extranjeros y no se podía hacer nada, no se podía practicar ninguna intervención, nada. Imagínense, nos dicen eso a mí, a mi esposo, la doctora frente a nosotros en su consultorio.
se nos fue abajo el mundo. Realmente nos dejaron solos en esa habitación y nos dicen, quédense solos, le vamos a dar su tiempo, pueden llorar. Lo único que podíamos hacer mi esposo y yo en ese momento era llorar, entregarle nuestro bebé al Señor, confiar. En ese momento le dan de alta a nuestro bebé. Llegaste a amamantarlo, llegaste... Así es, llegué a tenerlo en casa. Fue algo hermoso. Okay. Fueron pocos días, pero para mí fueron como muchos años. ¿Superó los días que daban los médicos? Los médicos se negaron a decirnos específicamente, tienen tantos días de vida. Okay. Nosotros realmente nos quedamos con esa información para nosotros y comenzamos a orar. Mi esposo, después que lloró conmigo, la doctora lloró con nosotros. Wow. Porque la doctora tiene justamente 3 niños varones. Wow. Se identificó mucho con nosotros. O sea, nosotros salimos de ahí bastante confiados en que Dios podía hacer un milagro si a Él le placía. Porque alguien que siempre me ha dirigido en la fe me dijo, tu bebé es capaz, y si Dios lo permite, de aún con el diagnóstico rebasarlo y aún sin corazón sobrevivir, si es la buena voluntad del Señor. Exacto. Y realmente dentro de mis pensamientos nunca dudé que mi niño podría ser un niño operado, un niño salvado, y que estaríamos bien. Más bien el temor era por mí, por si podía estar bien para ellos, para mis hijos. Yo siempre oraba para que el Señor, siempre ha sido mi oración, me permita dar crianza, buena crianza a mis niños. Y lo has hecho. Amén, para su gloria, porque son profetas y levitas. Pero realmente nuestro bebé estuvo con nosotros, sus hermanos lo conocieron, yo pude amamantarlo, pude acariciarlo, olerlo. Lo llevamos con ese diagnóstico entre nosotros, pero lo llevamos tan llenos de fe y confiado que lo que le dijimos a la iglesia fue, activamos la oración, activen la fe, el diagnóstico es reservado, puede ser operado en lo adelante, ¿me entiendes? Es una fe sobrenatural. Sí. Llevamos esperanza a nuestra casa, los hermanos comenzaron a cantarle, fue algo muy hermoso, a orar por él, porque el niño estaba completamente, tú lo veías y estaba normal. Completamente normal, wow. Nunca necesitó respiración artificial, por eso nos dieron de alta, porque él simplemente estaba en el lugar, en una incubadora, pero no necesitaba aparatos para respirar. Ningún tipo de asistencia. No necesitaba asistencia. Aileen, vamos a una pequeña pausa y luego de la pausa vamos a seguir compartiendo este testimonio. Yo sé que tú estás ahí, quisieras como que sigamos, pero tenemos que ir a una pausa, así que no te muevas porque tú puedes estar manejando una situación que quizás no es con un hijo, pero también te estás identificando con todo este testimonio. Y lo más importante de esto es ver con la valentía y con la firmeza que sus padres manejan este testimonio y de hecho han levantado a otros que pudo también ser parte del propósito del Señor en medio de todo esto. Cosas que no entendemos, pero que Dios tiene el control. Ustedes no se muevan, retornamos en breve con mucho más. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede decirte. Y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Ay, Dios mío. Imaginamos qué tan básico se convirtió esta cita bíblica para ustedes en este tiempo que estuvieron en esta lucha. Podríamos decir que fue una lucha, fue una vivencia, fue una experiencia, fue un tiempo de crecimiento en el Señor. Y contarlo no se hace como tan justo como vivirlo. Es totalmente diferente. A ti que sintonizas en este momento, hoy estamos compartiendo con la ministra de Adoración, Aileen Reyes. Estamos hablando acerca de su testimonio, un testimonio que tuvo que ver con un diagnóstico durante su embarazo, el nacimiento de su bebé y la partida de este bebé a brazos del Señor. Y mucha gente puede verte y decir, ¿y cómo ella está ahí? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha manejado esto? ¿Y qué pasa en la vida de Aileen cuando llegan esos recuerdos de ese bebé que no se pueden borrar, son imborrables? Vamos a seguir con el testimonio.
Nos quedamos en la parte cuando nace tu bebé, tienes la oportunidad de amamantarlo, rompe con un diagnóstico de tiempo que ya se había establecido, recibes la noticia de que no se puede operar, lo que pues normalmente invalida la posibilidad de que pueda superar esta enfermedad. Me imagino que no dormías, me imagino que vivían atentos, quizás turnándose Rudán y tú, los niños también con esta angustia, pero a la vez también esa fe de que algo podía ocurrir. ¿Cómo fue este tiempo y cuánto tiempo duró tu bebé? Mi niño nació el 11 de noviembre. Quiero recalcar en esto porque es algo muy reciente. Sí. Y mi bebé nace, el tiempo que estuvo con nosotros, para mí, más que angustia, fue un tiempo lleno de esperanza, a pesar de todo lo que nos dijeron, que fue realmente devastador para nosotros, pero estar con él, el poder leer la palabra, escuchar adoración con él y estar con ese tiempo materno, de la maternidad, realmente me cambió la vida, porque no imaginé nunca que iba a tener ese tercer fruto de mi vientre ahí tan cerca. Sí. Y qué bueno es Dios, que nos permitió tenerlo, llevarlo a casa, que sus abuelos le conocieran, sus hermanitos también. Llega la noche del sábado, ya casi el 6º día del nacimiento de mi bebé, yo recibí una revelación, lo voy a decir aquí por primera vez. Esa noche yo recibo la revelación de el dolor que el Señor, lo que Él padeció al entregar a su Hijo unigénito por nosotros. Wow. Yo no sabía por qué yo estaba viendo como esas señales dentro de nuestro convivio, en la habitación, mi esposo, el bebé, yo, los niños ya se despidieron de su hermanito, se fueron a acostar, todo estaba totalmente normal. Todo marchaba muy bien, pero luego que recibo esta revelación, vemos como, nos damos cuenta como la faceta del bebé cambia, de que ya no quiere comer tan frecuentemente. Mi esposo es muy atento como a las señales, a los detalles, y el bebé está un poco más frío de lo normal. Y me dices algo de la circulación, el bebé no está completamente bien. Okay. Inmediatamente nosotros estamos alerta con el número de la doctora en mano. Esa noche recuerdo que yo me atemoricé tanto. Yo le dije a mujeres de Dios que tengo y me llevaban en oración, a mi pastora, vía WhatsApp, oren por mí que tengo miedo. Recuerdo también que por primera vez el bebé durmió con nosotros. Le dije, quiero que duerma con nosotros, mi amor, acostado entre nosotros dos. La Biblia abierta en mi cama. La adoración nunca cesó. De hecho, se apagó mi celular y yo busqué la tablet de los niños y seguí con una adoración. Era una adoración específica de la sangre de Cristo. Okay. Era la primera vez que le escuchaba. Wow. Y ahí estaba yo. Esa noche no dormí. Escuchaba constantemente su respiración, sus latidos. Él estaba aparentemente bien. La única señal era que no comía. Recuerdo a mi esposo. Ese fue el último momento cuando el bebé pudo tragar su último traguito de leche. Mi esposo le decía, tienes que luchar, tienes que tomarte tu leche. Mi niño, ¿qué pasa? Lucha. Y ese fue su último traguito de leche. Y él se quedó dormidito con nosotros. Amanece. Ya era la mañana del domingo, bien tempranito, cercano a las 7 de la mañana. Cuando amanece, yo lo cargo en mis brazos. Mi esposo toma la tarjeta de su pediatra cardiólogo, la doctora, justamente porque dieron las 7 de la mañana. Me doy cuenta que el niño estiró una patica. Su piernita la estiró. Y le digo a mi esposo que dio como un respiro, así como medio forzadito. Él lo toma en sus brazos y el niño hizo... Y ese fue su último respiro. Nosotros no entendíamos lo que estaba pasando. Yo le dije a mi esposo, ¿qué está pasando? No está latiendo su corazón. Llamamos a la doctora y la doctora nos dice, vengan aquí al centro médico.
a la emergencia que vamos a recibir al bebé. Yo tengo a mi bebé en brazos, detrás en nuestro vehículo, él está manejando a toda. Cuando llegamos, que reciben al bebé y comienzan a darle los primeros auxilios, yo recuerdo a mi esposo tirarse de rodillas en emergencia y comenzar a llorar. Wow. Yo no estaba dentro de mí, o sea, yo no sabía lo que estaba pasando. Cuando salen los doctores y nos dicen, no se pudo hacer nada, ahí fue que yo pude entender la dimensión de lo que estaba pasando. Ahí fue que yo pude entender que nuestro guerrero, que nuestro Aarón David, había partido con Dios. Y el dolor es inexplicable. O sea, es algo que realmente solo el que pasa por esto, ser madre y tener a ese cuerpecito ahí, sí, y saber ser madre de ese bebé ya nacido que parte al Señor, es algo devastador. Un padre, unos hermanos que amaron tanto durante cada minuto, durante mi embarazo, esa criatura, realmente fue algo inexplicable. Nosotros pudimos darle santa sepultura al bebé. Wow. Porque dentro de tantos testimonios que he recibido tantos testimonios de mujeres que han pasado por esto, tantos infinitos que han pasado por esto, y muchas se quedan con la culpa de que no pudieron darle sepultura al bebé. Hasta en ese momento yo reconozco el detalle del Señor, Wendy. Sí. Llegaron momentos importantes, muy fuertes con Dios, luego de esto en nuestra vida, como el momento de esa santa sepultura, donde nuestros hijos, mi esposo y yo, junto a algunos amigos que se acercaron, adoramos a Dios. Adorar al Señor en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Mis niños no paraban de llorar. Y yo les decía a mi primogénito, tú naciste para esto, adora. Wow. Realmente ver que llegamos a casa y pasó algo tan especial, que fue que mis niños comenzaron a adorar con su papá, como un remix de adoraciones, y yo comencé y me uní a esa adoración, y yo pude confirmar cómo quizás el enemigo entendía que fue él el vencedor. Y ahí, en medio de esa adoración, de esa alabanza, yo pude confirmar que el que venció fue Dios. Amén. Porque yo me aferré a esta palabra del libro de Job 1:21, que dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahí en esa adoración yo pude ver cómo fue Dios glorificado, cómo fue Dios el que venció, amén, cómo fue su suprema voluntad, cómo Dios sigue siendo Dios a pesar del dolor, sí, del desgarro, a pesar de esa muerte, porque Dios entregó a su Hijo a través de ese amor tan inmenso que nos tenía, y fue su Hijo, llegó a la muerte, y muerte de cruz, sí, fue azotado por amor a nosotros. Así mismo yo pude ver cómo aún en medio de esa muerte, Jehová venció. Y aplicarte, Aileen, a ti y a tu familia, el siguiente versículo que pudiéramos decir, y en todo esto no pecó la familia Volques Reyes, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quiero que te quedes con esta palabra, que quizás llegamos hasta esta parte, pero les toca a ustedes, porque al igual que Job, ustedes se cuidaron mucho de siempre glorificar a Dios, alabar su nombre y entender en el tiempo de Dios cuál era su propósito y poder decirle, estamos bien contigo, Señor. Tenemos que ir a una pequeña pausa, ustedes no se muevan, falta todavía la parte final de esta parte tan bella de testimonio de nuestra querida Aileen Reyes. Estás en tu espacio devocional, no te rindas. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede decirte. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero ¿qué pasa cuando humanamente decimos, si esta era la voluntad de Dios? Reconocer que Él está en control de todo, y cuando pasa el tiempo, cuando pasa todo esto que nos toca vivir, entendemos y comprendemos muchas cosas de las que Dios ya había establecido. Ser agradecidos en momentos de dificultad no es fácil.
eso como que no cuadra, como que no encaja. Sin embargo, Dios sigue estando en control. Y lo ha estado con la vida de ustedes. Hoy estamos compartiendo este testimonio, estamos en la parte final. Sé que muchos de ustedes se han identificado, sé que muchos de ustedes quizás en este momento su voz se quiebra y se preguntan cómo ha podido superarlo. Aileen se ha atrevido a hablar acerca de esto, compartirlo como testimonio y claro que sí, le hace falta a su bebé y claro que sí, recuerda aún esos momentos, pero no con esa inconformidad que muchas veces tenemos delante del Señor. Gracias por compartirlo con nosotros aquí en este espacio devocional No Te Rindas. Gracias por tu valentía. Gracias por conocer tu identidad en Dios, que es la que te da esa fortaleza para poder hablar independientemente de que el escenario no sea el más adecuado y la realidad que estamos viviendo es diferente a lo que anhelábamos y por lo que orábamos también. Amén. Dios sigue siendo fiel. A pesar de las dificultades, a pesar del dolor. La primera vez que compartía contigo en este programa, yo hablaba del shalom del Señor. Sí, la paz. Y creo que esa palabra fue para mí en algún momento. Yo tuve que volverla a ver y ministrarme yo misma con las mismas palabras que una vez tú y yo compartimos, para que vean la importancia de poder nosotros ser portavoces, ser la voz de Dios, porque esa palabra viene de doble vía. Yo creo que el Señor guardó mi familia de una forma incalculable, porque Dios tiene un propósito para todo, Dios tiene un plan específico para todas las cosas, aunque no la entiendas. Y este tiempo ha sido muchas veces muy íntimo, muy familiar, sanar con mi familia, con mi esposo, que gracias al Señor pudo estar con nosotros un gran tiempo en casa. Sanar con mis niños y alabar el nombre del Señor. Mucha gente me escribe preocupada de cómo estoy, de cómo está mi salud física, mental. Y realmente cuando tú sobrepasas la prueba con el Señor es tan distinto, sí, porque tú reconoces a Dios en cada tiempo. Yo reconozco al Señor aún en la muerte de mi madre, que fue también hace pocos meses. Yo pude reconocer al Señor, pude reconocer su voz, cómo yo pude cuidarla, cómo ella pudo conocer a Dios antes de partir. Así como yo escuché el último latido de mi madre, así mismo escuché el último latido de mi bebé. Y así mismo también pude confirmar los detalles de Dios, porque Dios tuvo detalle, Wendy. Mi doctora me decía, hay niños que nacen, le cortan el cordón umbilical y mueren inmediatamente. Sí. Y nuestro guerrero Aarón fue tan fuerte, mi bebé, tan fuerte, tan valiente, tan hermoso Dios, de permitir que él estuviera aquí, que él respirara, que yo pudiera atenderlo como un niño prácticamente sano. Normal. Exactamente, yo lo veía así, como mi niño sano. Yo declaraba la sanidad sobre él, la sanidad de Dios, y creo que él descansa en paz, que ese angelito está con Dios. Creo que Dios está sanando. Dios aún está construyendo un testimonio con mi familia, porque hay muchas áreas que el Señor, como buen alfarero, va reparando tu corazón. Y yo quiero que sepas, si tú has pasado por eso, yo he recibido tantos testimonios, Wendy. Anoche me invitaron casualmente a un café, e invitaron a una amiga alterna para yo conocer. Y esa persona, sin saberlo, la persona que teníamos como intermediario, esa señora, me hablaba de cómo ella perdió su bebé de 10 meses. Wow. Y cómo ella cayó en una depresión tan profunda a nivel de médicos, de psiquiatras. Y yo le decía a esa persona anoche, ¿tú sabes por qué estás aquí? Dios confirma su amor a través de tu testimonio para con mi vida. Porque Dios me guardó de yo morir en una cirugía. Sí. Dios cuidó mi salud. Dios me ha guardado, me ha dado el shalom en medio de este dolor tan profundo. Ha guardado mi salud mental, la de mis hijos, porque estamos refugiados ahora en su palabra y en la adoración a Él. Y en agradecer por cada día que tenemos, en agradecer por ese tiempo que les permitió disfrutar de este bebé. Agradecer por esos dos hermosos, talentosos y maravillosos niños que tienen. Y por esa esposa
que eres tú para Rudán y ese esposo que es Rudán para ti, aparte de tanta gente hermosa que el Señor ha puesto a su alrededor. O sea, si calculamos, Dios ha hecho demasiado. Y esto no es un consuelo, es la verdad. Así que, Aileen, yo quiero agradecerte por compartir con nosotros este tiempo. Hemos llegado a la parte final y buscamos que cada vida sea edificada, que cada vida se fortalezca, que tú que estás ahí pasando por un momento difícil, te levantes y sepas que hay que seguir hacia adelante, que los planes del Señor a veces no los entendemos, pero cuando nos sumergimos en su presencia, entonces decimos, ahora sí entiendo. Y es este momento como vivió Jesús, cuando le dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y al final no venció el enemigo, como decías al principio, venció el plan de Dios para bendición de cada uno de nosotros. Redes sociales y cómo la gente puede comunicarse contigo. Muchísimas gracias, Wendy. Se pueden comunicar conmigo a través de mi número de WhatsApp, 809-649-4560. Mis redes sociales, soy Aileen Reyes. Mis redes sociales de negocio corporativo, Miradas, Mir-A-Das. H ahí en esa A, entre medio de la M y la D. Y estamos muy contentos de poder bendecirte. Puedes contactarme, ya sea para orar, ya sea que tengas alguna necesidad. El plan de Dios para tu vida es mucho más grande que lo que nosotros podemos pensar e imaginar. Así es. ¿Qué decirles a ustedes? Sigan disfrutando de todo nuestro contenido, invitarles a que de lunes a viernes estén en este canal 6, de lunes a viernes, Bebeto TV 9 de la mañana, Mi TV 6 de la mañana y una retransmisión a las 8 de la noche. En los canales de YouTube, Ami Taveras Oficial, Devocional No Te Rindas, y en las redes sociales, Ami Taveras, Canal 6, Wendy Ciprián y Devocional No Te Rindas. Un abrazo para todos ustedes, a seguir dentro del plan y el propósito del Señor, saber que Él siempre tiene algo mejor para nosotros. Yo sé que tú dirás, pero yo no entiendo. Métete con Dios y te darás cuenta. Les amamos, Aileen, hasta una próxima. Te voy a seguir invitando. Claro que sí, soy de ustedes. Qué bueno, les amamos a todos. Bye, bye. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede